Hace algunos días Blue Radio reveló una denuncia que llegó a la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía en contra de quien nos acompaña el día de hoy, el senador Roy Barreras, porque según el denunciante hay una empresa criminal que lo señala y a un círculo supuestamente cercano al senador que se estarían robando supuestamente la plata de la contratación o los contratos más bien de la ESAP, la Escuela de Administración Superior de aquí del país. Y estamos justamente con él para que nos explique esos señalamientos, senador. ¿Usted de dónde cree que vienen? Bueno, primero, muchas gracias. Muchas gracias. Le pedí a Blue esta posibilidad de replicar esto que es el típico ejemplo de las fake news, que tienen un problema, las noticias falsas, es que calumnia que algo queda. Cuando se hace una denuncia delirante como esta, que basta ver las cifras, los números, los nombres de personas desconocidas que nada tienen que ver conmigo ni con mi entorno, la necesidad de explicar cada acusación se vuelve en contra del calumniado. Pero esto no es un hecho aislado. Aquí hay un contexto que hemos denunciado en distintos escenarios. Hay una estrategia general que empezamos a develar para desacreditar, acallar o silenciar las voces de quienes hemos venido defendiendo la paz. Hay que decirle también a los oyentes de Blue y a quienes nos ven que el hecho de que se defienda la paz no implica ningún tipo de protección especial, ni más faltaría que no se investigue a fondo. Ser defensor de la paz no implica que no investiguen hasta el fondo lo que tengan que investigar, y yo celebro que, como es natural, una vez se pone una denuncia, tanto la Corte como la Fiscalía haga las indagaciones para que pueda determinar la falsedad de estas denuncias. Pero el daño moral y el daño mediático es inevitable, es algo que no ha podido resolverse en el mundo. Ocurre lo mismo con este tipo de falsedades, pero hay hechos conexos. El primero, tenemos evidencia ya denunciada en la Fiscalía de que la Dirección Nacional de Inteligencia, una agencia del Estado que reemplazó al DAS, tiene como prioridades para hacer seguimientos ilegales, y no solo chuzadas ilegales, y estrategias de desacreditación, una lista de dirigentes políticos y también de comunicadores en la que nosotros estamos incluidos como objetivos políticos. Esperamos que la Fiscalía investigue. También esperamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos garantice esos derechos. Y sabemos que no somos los únicos perseguidos. De hecho, a los más vulnerables, que son los líderes sociales en los territorios, los amenazan o los asesinan. Y aquellos que no pueden doblegarnos por cuenta de esas amenazas, que las ha habido y muchas, amenazas de muerte inclusive, que también hemos denunciado, pues está el expediente de la calumnia y de la desacreditación. Coincidencias curiosas que esperamos que la Fiscalía y la Corte investiguen. Durante todos los años del gobierno de Juan Manuel Santos, que por supuesto está en esa guerra, el uribismo radical contra lo que llaman el santismo, nunca hubo denuncia ninguna de esta entidad ni de ninguna otra. La U ocupó múltiples posiciones de gobierno, no solo esta Escuela de Administración, el Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación. Pero llega este gobierno y pone al frente de esta entidad particularmente un líder reconocido del no, el doctor Pedro Medellín. Ni el doctor Pedro Medellín, ni el señor Gustavo Rugeles, ni el señor Abelardo de la Espriella, para mencionar algunos, eran enemigos míos, simplemente porque yo no los conocía. Pero se convirtieron en eso por cuenta de mi defensa del sí en el plebiscito y ellos su defensa del no. Ese efecto de la polarización. Las coincidencias empiezan cuando una vez llega esta persona, aparecen estas denuncias y aparecen en los chats de dirigentes del Centro Democrático preparando esta estratagema, como yo mismo denuncié en una plenaria del Senado, abierta y públicamente, el mismo día que deberían votarse las objeciones. Querían hacer con nosotros lo que han hecho con otros dirigentes, lo que hizo Paloma Valencia, por ejemplo, con Petro, con un video que le tomó de sorpresa. No lo lograron y las objeciones fueron hundidas afortunadamente, pero queda la calumnia. Y hay otra coincidencia. La nueva asesora jurídica de este equipo no es pues una abogada neutral, es una doctora Eugenia Méndez, que fue, para que se sorprendan y para que sepamos que al frente sí hay enemigos, la directora jurídica de Andrés Felipe Arias, conocido como Uribito, en el escándalo de Agroingreso Seguro, y estuvo detenida por ese escándalo. Esa persona del uribismo más radical, totalmente vinculada con Agroingreso Seguro, es la misma persona que hoy es la jefe jurídica, la asesora jurídica encargada
seguramente con otros funcionarios radicales de buscar lo que no van a encontrar, pero sí de hacer daño mediático a través de este tipo de denuncias delirantes. Bueno, senador, ya digamos que usted explica un poco el tema de dónde usted cree que viene este tipo de denuncias, pero le voy a hacer unas preguntas puntuales de lo que está diciendo la denuncia para que usted nos diga si efectivamente conoce a estas personas o no las conoce. En las denuncias, por ejemplo, mencionan a uno de los mayores contratistas de la ESAP, una empresa llamada EduRed, que es de Moisés David Hernández. ¿Usted conoce al señor Moisés? Porque dicen incluso que las personas y mucha de la nómina que había en la entidad era del Valle del Cauca, departamento del cual usted representa. Fíjese la curiosidad. Cuando las fake news mezclan verdades con mentiras, dan la impresión de que están diciendo algo cierto, aunque sea una falsedad. Que muchas personas trabajasen en esa entidad y fueran del Valle del Cauca no es un delito. Tampoco lo es que muchas personas militaran en el partido de la U. De hecho, hoy está gobernando el Centro Democrático, y que sus funcionarios, como esta señora Eugenio Méndez, que es uribista radical, esté en el gobierno, o el señor Pedro Medellín, líder del No, esté en el gobierno, pues no es un delito. Pero si yo presentara una lista de funcionarios uribistas y dijera, usted los conoce, son del Centro Democrático, como si eso fuera ilegal, el televidente y el oyente piensa que allí hay una ilegalidad. Seguramente muchos, no sé cuántos serán los funcionarios de esta escuela de administración, entre otras cosas porque nunca visité su oficina durante esta gestión y no conocí ni la oficina ni los actores, pero probablemente muchos sean miembros del partido de la U y quizá de otros partidos. El partido de la U era el partido de gobierno, como lo hoy es el Centro Democrático. De suerte que en una lista larga de personas, seguramente muchas de esas personas me conocen. Quizá algunos de ellos los he olvidado, algunos tal vez los recuerde, pero lo que sí es cierto es que las personas que allí están referidas como contratistas sospechosos en una cifra delirante de 14.000 personas, pues no pueden ser otra cosa distinta que, supongo yo, los profesores, los catedráticos, las personas que hacen instrucción en esa escuela, y que debo decir están siendo, sin conocerme, constreñidos por la actual administración. Hay testimonios múltiples que aportaremos a la Fiscalía, y eso es un delito, de los actuales directivos de esta entidad que ponen en fila humillante a los humildes funcionarios o a los profesores o a los trabajadores para exigirles y obligarlos que inventen algún testimonio en contra de este objetivo político, de este senador. Y al no hacerlo, los amenazan con cancelarles sus contratos laborales. Eso se llama constreñimiento. Por supuesto, no van a obtener nada distinto del repudio de esos funcionarios y de la denuncia penal por ese constreñimiento ilegal. Bueno, antes de volverle a reiterar la pregunta y el personaje, porque no me la respondió, senador, le voy a preguntar por la señora, la primera que mencionan, que es Claudia Marcela Franco, que es la exrectora de la ESAP. ¿Esa persona es cercana suya? Claro, es que si hacemos la lista de todos los funcionarios que están o que estuvieron en la SAP en el gobierno de Juan Manuel Santos, o los funcionarios del Ministerio de Educación o de Bienestar Familiar, yo tendré que decirle que sí a muchos de los nombres. Eso no significa ninguna ilegalidad, pero da la apariencia de la confesión de una ilegalidad. Si usted me pregunta si conocí y fue copartidaria nuestra Cristina Plazas, directora de Bienestar Familiar, le digo que sí, que la conocí y que hicimos campaña juntos. Lo mismo con la ministra de Educación, por ejemplo, o lo mismo con la que hoy es la consejera de regiones del gobierno, pero era parte del gobierno Santos, o con Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa, o con Claudia Marcela Franco. Por supuesto que sí. Son personas conocidas, son personas que tuvieron vinculaciones y ojalá las sigan teniendo con el partido de la U y que hicieron parte del partido de gobierno. La mayoría de esas personas que seguramente están allí listadas son personas que nosotros conocemos. Por supuesto que no es cuestionable que los partidos de gobierno gobiernen. El absurdo es lo contrario. En el mundo entero, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en España, los partidos que ganan las elecciones gobiernan. ¿Y con quién gobiernan? Con sus militantes, como es apenas obvio. De suerte que lo que no puede ocurrir es que las personas abusen del poder, o abusen del poder para generar hechos de corrupción, o abusen del poder para constreñir e inventar falsas denuncias como esta cuando llegan al gobierno en un claro ánimo de venganza que tiene un origen en esa contradicción. Y la lista de los contratistas, pasará algo similar a lo que pasa con los funcionarios. Usted tiene un sistema
que es bueno que los oyentes lo conozcan, que se llama el SECOP. En cualquier entidad del Estado usted puede revisar la lista total de los contratistas, es decir, al que contratan para hacer el aseo, el que contratan en la cafetería, el que contratan para la seguridad, el que contratan para los sistemas, en fin, lo que hay que contratar. Y yo puedo imprimir esa lista de 50, de 100 personas que hacen contratos y empezar a preguntar si los conoce o si no los conoce. Probablemente algunos se conozcan, probablemente otros no. Seguramente siendo la mayoría de ellos vinculados al partido de la U, me refiero a los maestros de hora cátedra o a las personas que tenían instrucciones académicas en esta entidad en particular, pues seguramente me conozcan y quizá yo no los recuerde, o quizás sí los recuerde, pero eso es absolutamente irrelevante. Las personas que en ese pasquín aparecen mencionadas como contratistas son personas desconocidas, pues desconocidas para mí, porque yo no tengo ninguna relación con ese ámbito empresarial, pero por supuesto me he dado a la tarea de buscar. Son empresas con largos historiales de contratación con el Estado desde hace muchos años en distintas entidades, no es para nada exótico. Fíjese que una de las personas jurídicas que aparece allí como sospechosa es la ETB, la empresa de teléfonos de Bogotá. Absolutamente absurdo. Si usted me dice si yo conozco la ETB, sí conozco la ETB. Si me pregunta si conozco al gerente, tal vez no, tal vez sí, no me acuerdo, pero nada tiene que ver conmigo. Y por supuesto no hubo ninguna incidencia, ni de este senador, debo decir, ni de ningún senador de mi partido, en las decisiones operativas contractuales que por lo demás, para que se sepa, y eso sí no lo menciona el pasquín, acaban de ser sometidas a una muy estricta revisión, a una auditoría de la Contraloría General de la República, encontrando todo absolutamente correcto. Eso no lo dice el pasquín. De manera que lo que aquí se denunció ya lo investigó la Contraloría recientemente, hace unas semanas, y encontró que todo estaba absolutamente correcto. Bueno, le voy a leer entonces un párrafo o unas dos frases de esta denuncia que incluso la radica una persona con nombre propio. Dice, los encargados de pagar estas multimillonarias comisiones eran los doctores Fernando Medina, Eduardo Rojas y Jorge Uriel Silva. Eran los enlaces de Cali y la ESAP. El veedor Juan Carlos España coordinaba todo y estaba al servicio del senador Roy Barreras. Esas personas que acabo de mencionar. La cosa tan delirante. En esa denuncia dice además que, según ellos, en comillas, las sábanas de llamadas telefónicas mostrarán múltiples comunicaciones entre esta persona, que allí se llama veedor, y el teléfono de este senador. No solo no encuentran múltiples, sino que no encuentran ninguna, porque jamás en la vida he tenido trato alguno con este señor, que además no sé si será una persona que ejerza su tarea correcta o no, a lo mejor lo es. Si a esa persona la mencionan con la misma mala fe con que me mencionan a mí, o que mencionan al gobernador de Cundinamarca, por ejemplo, que no entiendo por qué lo mencionan, o al gerente de TV, que tampoco entiendo por qué lo mencionan, yo creo que han hecho una especie de gran potpurrí de elementos delirantes para dar, como siempre hacen con las fake news, la impresión de una cosa cierta cuando es completamente falsa. La trampa en la política moderna, mediática, es esa, Silvia. Usted puede armar una gran falacia y se demora el resto de la vida tratando de explicar lo que nunca ocurrió. Por eso vuelvo a ponerle el ejemplo de las falsas pensiones. Cuando usted ve en las redes la denuncia sobre la ley de mi autoría, dice así: acaba de aprobarse la ley Roy Barreras que le quita las pensiones a los jubilados para dárselas a los guerrilleros. Le queda un solo debate. Acaba de aprobarse. Entonces la gente ve eso y parece cierto. Todavía encuentro jubilados y pensionados en la calle, casi 3 años después del plebiscito, que me reclaman por haberles quitado la pensión, que por supuesto nunca se las han quitado. Esto es de la misma calaña. Perfecto. Me acaba de decir que el señor Juan Carlos no. Los otros 3 que le mencioné, Fernando Medina. Si quiere, páseme una lista de las 600 personas que trabajan allá. Pero lo que resulta absurdo, porque lo hago sino alimentar al delirante y alimentar al calumniador, es que hagamos una especie de checklist de cada persona y cuál no, y cuál sí o cuál no. Eso no tiene, digamos, mayor objetivo. Le puedo decir que a los que usted ha mencionado no los conozco, pero es que han mencionado muchos otros. Sí, pero la denuncia, digamos, se basa en esos 3, ¿no? Pues me alegra que se base en esas 3, porque una vez conocida la denuncia del pasquín hace 2 meses, y una vez que yo mismo la denuncié en la plenaria, me puse en la tarea de investigar qué personas son. Y como le reitero, son personas que tienen un historial muy largo de contratación con el Estado, perfectamente transparente, y que en sus tareas han cumplido con su deber, asunto que no me compete, porque yo no soy
ni he sido funcionario de esa entidad, ni nada tengo que ver ni con la ETB, ni con las instituciones que allí están mencionadas. Bueno, finalmente, senador, el trasfondo de la denuncia, como usted bien lo decía, no es, digamos, las personas que ustedes pusieron en la nómina de la SAP y que fueran de un partido pro gobierno, porque eso es gobernar, sino que los contratistas, supuestamente esta denuncia, y para que usted nos responda, pues se repartían coimas por contratos y que la plata iba finalmente a un partido político. Llegaron a anunciar en ese pasquín afirmación delirante. Primero, todo es absolutamente falso. Es decir, que personas que desconocemos le daban coimas para la financiación del partido Renacer. Eso es lo que dice la denuncia. Y que con base en esas coimas se financió la campaña política del partido Renacer y mi campaña presidencial. Eso también lo dice. Nunca hubo una campaña presidencial mía, para empezar, deberían ser menos burdos en el montaje. Y jamás ha habido una campaña presidencial del partido Renacer, que apenas está existiendo y que por supuesto del cual yo no hago parte y nada tengo que ver con la financiación. Qué pena con esos señores, que además son muy respetables todos, y esta es una cosa que vale la pena mencionar. El origen del partido tiene que ver con exministros santistas que han decidido unirse para defender la paz. Hay personas tan respetables como Luis Gilberto Murillo, que fue el que tuvo la idea original, o Mauricio Cárdenas, o Clara López, o Juan Fernando Cristo, para mencionar algunos. Al ser un partido que tiene esa orientación pro paz y que tiene ese origen santista, ha sido también objetivo político, ha sido declarado parte del ataque. Por eso es interesante su pregunta, porque la única explicación que tienen, que cojan a un vocero del santismo, le monten una calumnia y lo relacionen con un nuevo partido que ellos identifican como santista, es claramente el objetivo político de hacer daño, con el criterio de desacreditar a quienes tenemos la vocería de la paz. Déjeme decirle finalmente que este es un ataque que permanecerá, seguramente será un ataque muy agresivo. Ellos no tienen límites, pero también es un ataque inútil, porque nadie es indispensable y porque no van a poder acallar las voces de todos los que defienden la paz. Hay millones de colombianos que defienden la paz. Si ellos piensan que acallando la voz de una persona, yo soy una persona, pueden hacer daño a la paz, se equivocan. Ella está arraigada en el corazón de los colombianos y a punta de estas falacias y calumnias no van a callarnos. Mira, cerremos con una frase, senadora. A la gente le gusta que le hablen los políticos de frente. Usted le puede decir, lo sé, usted le puede decir a la gente que lo está escuchando en este momento que usted no se quedó con un solo peso de la contratación de la SAP. Pero es que la pregunta es capciosa y es una pregunta falsa en sí misma, porque para quedarse con algo hay que haberlo recibido. Es como si yo le pregunto, y con la misma franqueza se lo digo a usted que ha hecho un trabajo muy profesional, si usted se quedó con alguna plata de la nómina de Blue, usted dice, pero ¿de qué me está hablando si yo no manejo la nómina de Blue? De manera que yo pregunto, ¿de qué me está hablando? Por supuesto que no. Pero además agradezco la oportunidad de este cierre, porque usted dice, a la gente le gusta que le hablen con la verdad. La verdad, a la gente lo que le gusta en los medios es la sangre, lo que le gusta es el escándalo, lo que le gusta es el escarnio público. Cuando usted ve a una persona caminando por el andén que está diciendo, yo soy una persona limpia y honesta, eso no aglutina a nadie. Pero si hay una pelea de pandilleros que se están dando machete, se hace un círculo alrededor. De manera que aquello de que la gente lo que quiere es la verdad, no siempre es cierto. La gente quiere el espectáculo, pero merece la verdad. Y por eso yo le pedí a Blue que tuviéramos esta oportunidad. Mis asesores me dicen, no haga eso, no le dé más gusto a los calumniadores. Y yo les digo, la gente tiene derecho a saber la verdad y tiene derecho a que la función que nosotros hacemos defendiendo la paz no es ninguna coraza, ni tiene por qué ser ninguna protección contra investigaciones. Que investiguen todo lo que tengan que hacer, pero que la gente sepa quiénes están detrás. Un líder recalcitrante del no en el plebiscito. Una agencia de inteligencia que reemplazó al DAS, que está haciendo seguimientos ilegales. Una asesora jurídica que fue la asesora jurídica de Uribito en Agroingreso Seguro. Esas son las personas que están persiguiendo lo que ellos llaman el santismo y nosotros preferimos defender, llamar los defensores de la paz.